Hola y bienvenidos al culto online de Vástago. Estamos tan emocionados por la decisión que tomaron de conectarse con nosotros hoy y esperamos que sean muy bendecidos mientras alabamos y aprendemos del Señor juntos. Empecemos. 1, 2, 3 y... Cada día tu nombre bendeciré, morar en tu gloria y esplendor, de tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré. Salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos el Salvador, que vino y del pecado nos libró. Llena nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Buenos días. En la continuación de la serie que estamos siguiendo, Emmanuel, Dios con nosotros, hoy nos corresponde estudiar o reflexionar en un pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 14. Así que les voy a invitar a que me puedan seguir en la lectura de algunos versículos de este capítulo, pero antes quiero pedirles que podamos tener un momento de oración para que Dios guíe nuestra reflexión. Padre, abrimos tu palabra en esta mañana para que tú nos guíes, para que tú nos enseñes. Pedimos a tu Espíritu Santo que traiga a nosotros iluminación para poder entender lo que nos quieras decir, para poder escuchar tu voz, para poder hacer tu voluntad. Guíanos, Señor,
en todo lo que podamos escuchar. Guíame en lo que pueda decir, para que sea de bendición y conforme a tu propósito. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comenzaremos a leer desde el versículo 15 del capítulo 14 del Evangelio de Juan, y dice: Si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen, porque permanece con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y que yo estoy en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, pero no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: El que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y con él nos quedaremos a vivir. El que no me ama no obedece mis palabras, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Les he dicho estas cosas mientras estoy con ustedes. Pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas, y les recordará todo lo que yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Vamos a leer hasta este versículo, el versículo 27. Y podemos decir que, para poner en contexto un poco este pasaje, Jesús en los últimos días de su ministerio expresó varias veces qué iba a ocurrirle cuando él fuera a Jerusalén. Expresó claramente que las autoridades de Jerusalén, los ancianos, los escribas, los fariseos, los príncipes de Jerusalén, iban a tomarlo preso y finalmente lo iban a matar. Es decir, Jesús lo expresó claramente que él iba a Jerusalén a morir, pero también les dijo que iba a resucitar. Pero a pesar de que Jesús no solo una vez, sino que varias veces expresó esto, los discípulos no entendían. Nunca entendieron. O posiblemente no querían aceptar internamente las palabras tan claras de Jesús. Ellos sabían que Jesús era el Cristo. Ellos lo habían adorado como Señor. Sabían que era el Mesías, el ungido, el prometido de Dios para restaurar a Israel. Incluso algunos, 3 de ellos lo habían visto en su gloria cuando se transfiguró. Era imposible para los discípulos que la vida de Jesús terminara tan pronto. Había mucho que hacer. El Mesías tenía que restaurar el reino. El Mesías tenía que reinar. Además, Jesús era Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cómo era posible que Dios con nosotros iba a estar tan poco tiempo? Habían pasado 400 años en que Dios no había expresado su voluntad a través de profetas. Se dice que se les menciona como los años de silencio. Después de la última profecía, cuando el pueblo de Israel vuelve del cautiverio, Dios no había hablado. Llega Jesús, llega Emmanuel, Dios con nosotros. Y solamente va a estar 30 años, 33 años.
¿Cómo es? ¿Cómo es eso? Es incomprensible para los discípulos. Por lo tanto, es muy posible que a pesar de que escuchaban las palabras de Jesús, internamente no querían aceptarlo. Pensaban que era un periodo mucho más prolongado. El relato de Juan, en los capítulos del 13 al 16, se centra en la última conversación que Jesús tuvo con sus discípulos, las últimas enseñanzas. Fueron momentos dolorosos, porque las cosas que dijo Jesús no fueron muy gratas. Anunció la traición de uno de ellos. Todo esto se da a entender que es en el contexto de la última cena que tuvieron. Y Juan nos entrega el relato de cuál fue el diálogo, qué fue lo que pasó en todas esas horas en que estuvieron juntos los discípulos con Jesús. Y entonces Jesús, además, en el capítulo 13 se nos menciona que Jesús les muestra una enseñanza de humildad al lavar los pies de los discípulos, y posteriormente empieza a conversar con ellos, empieza a entregarles algunas enseñanzas, pero le dice algo es tan doloroso como lo que ya mencioné: uno de ustedes me va a traicionar. En el versículo 33 del capítulo 13, Jesús dice: hijitos, aún estaré con ustedes un poco y me buscarán, pero lo que les dije a los judíos les digo a ustedes ahora: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Los discípulos se preguntan: ¿pero cómo es posible que nos diga eso? E incluso Pedro dice: a donde tú vayas yo voy a ir, y si es necesario morir por ti, yo voy a morir por ti. Y allí nuevamente Jesús expresa otra realidad que va a ocurrir. Pedro, no solo me vas a abandonar, sino que también me vas a negar. Entonces, es un ambiente bastante de incomprensión, de incertidumbre para los discípulos lo que está pasando ahí. Y en el versículo 14, en el capítulo 14, Jesús, al ver la expresión posiblemente y al entender qué es lo que está pasando con los discípulos, le dice en el versículo 1: no se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, yo les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, también ustedes estén. Voy a preparar un lugar para ustedes. En este momento no pueden ir donde yo voy a ir. Pero Jesús empieza a expresarles palabras de aliento, palabras de consuelo, palabras de esperanza en medio de toda esta desesperanza que se estaba formando en el corazón de los discípulos. Jesús les dice: yo no planeo dejarlos solos. Yo soy Emmanuel, yo soy Dios con ustedes y yo voy a seguir con ustedes. Se necesita esta dolorosa separación entre nosotros para que el propósito por el cual Jesús vino pudiera cumplirse y para que los discípulos pudieran continuar la obra que Jesús comenzó. Toda esa separación, todo ese sufrimiento de Jesús y todo ese momento de dolor de los discípulos era necesario, de acuerdo a los propósitos de Dios, para que finalmente se pudiera cumplir esa voluntad por la cual Jesús vino a este mundo, que era morir para pagar el precio de los pecados de cada uno de nosotros. Y es así como en Juan capítulo 14, en el versículo 16, Jesús les dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con ustedes
para siempre. Otro consolador. Hasta este momento yo he sido su consolador, dice Jesús. Yo he sido aquel que los ha sostenido, yo he sido aquel que les ha enseñado, yo he sido aquel que ha estado a su lado. La palabra griega paracletos, yo he sido el que siempre he estado afirmándolos, asistiéndolos. Y yo voy a enviar otro consolador. Y ese consolador va a estar para siempre con ustedes. ¿Y quién es? Es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen, porque está con ustedes y estará en ustedes. Es el mismo Espíritu que obra en Jesús. Es el mismo Espíritu que los discípulos ven obrar en Jesús en cada momento de sus milagros, en cada momento de sus enseñanzas, en cada momento de su vida. Es el Espíritu de verdad que mueve todo el accionar de Jesús. Es por eso que dice, es el Espíritu que está con ustedes, pero ahora no solo estará con ustedes, va a estar en ustedes, va a estar dentro de su vida guiándoles. En el versículo 18 Jesús les dice, no los dejaré huérfanos, esta expresión tan hermosa, vendré a ustedes. No los dejaré solos, no van a quedar botados. No pierdan la esperanza, yo no los dejaré huérfanos, voy a venir a ustedes. En el versículo 21 dice que el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Yo me manifestaré al que me ama. Y aún en esa incomprensión de los discípulos de lo que Jesús estaba hablando, Judas, que no es el Iscariote, pregunta, pero ¿cómo es posible que tú te vas a poder manifestar solo a nosotros y que el mundo no te va a ver? Judas no lograba entender que esto era una situación, era algo que iba a ocurrir internamente, esta manifestación en cada uno de ellos. No dimensionaba el carácter espiritual de esta expresión de Jesús. Si nosotros te vemos, el mundo también tendría que verte. Porque Judas no entendía que era una expresión. Esta realidad que ellos iban a vivir era una realidad interna, en la que el Espíritu iba a manifestar a Jesús internamente en el corazón de cada uno de ellos. Y es por eso que Jesús expresa, el que me ama, obedece mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y en él nos quedaremos a vivir. Este es un misterio hermoso. El Espíritu Santo dentro de la vida del creyente, dentro de la vida y del corazón de aquel que ama a Jesús, prepara un lugar para que el Padre y el Hijo habiten en la vida de esa persona. Lo que significa que toda la deidad plena vive dentro de la vida del creyente. A Dios, en su plenitud, le place vivir en un corazón que está preparado por el Espíritu Santo para cumplir su voluntad, para escuchar su palabra, para manifestarle el amor. El que me ama, obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y viviremos en él. El versículo 26 nos dice que el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, hará tres cosas. Los consolará,
les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Estas tres expresiones, estas tres manifestaciones del Espíritu Santo en nuestras vidas como creyentes, nos enseñan que Dios, moviéndose en nuestras vidas, nos va a animar, nos va a consolar, nos va a fortalecer, nos va a enseñar todas aquellas cosas que para nosotros muchas veces son un misterio. Va a abrir nuestros ojos, que cuando abramos la palabra, Él nos va a enseñar, nos va a abrir nuestros ojos, va a iluminarnos y vamos a poder tener la capacidad y la claridad para entender aquellas expresiones de Jesús que muchas veces el mundo no entiende, que parecen locura, que parecen una estupidez. El apóstol Pablo dice que los sabios de este mundo no logran entender la sabiduría de Dios, que incluso, dice, se hicieron necios. En su sabiduría demostraron necedad, porque no fueron capaces y no son capaces de poder entender los misterios de Dios. Pero el Espíritu Santo es el que nos va a enseñar a aquellos que aman al Señor su verdad, su palabra. Y dice, y nos va a recordar todas las cosas, aquellas cosas que hayamos escuchado, aquellas cosas que hayamos leído, aquellas cosas que hayamos aprendido del Señor, en el momento adecuado, en el momento necesario. El Espíritu Santo traerá a nuestra mente, a nuestro corazón, esos recuerdos. Cuando muchas veces estemos ansiosos y con presión, con depresión, el Espíritu Santo, de acuerdo a la palabra del Señor, traerá el recuerdo de esas palabras de ánimo, esas palabras de fortaleza, esas palabras que nos dicen que nosotros nunca estamos solos. Y además en este mismo capítulo, en el versículo 27, dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. La acción de paz que Jesús promete también es una obra del Espíritu Santo dentro de nuestra vida. Es una parte del fruto del Espíritu, de acuerdo a lo que plantea el apóstol Pablo. Es una parte del fruto del Espíritu que vive y que se mueve en la vida del creyente si el Espíritu Santo vive dentro de él. La vida del creyente, entonces, sigue unida por medio de la acción del Espíritu Santo que nos guía, ejerciendo su acción consoladora, su acción de enseñanza y de recordarnos lo que Jesús dijo. Y a esto el apóstol Pablo lo denomina caminar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Y esta vida en el Espíritu es una señal de que pertenecemos al Señor. En Romanos capítulo 8, versículo 9, el apóstol Pablo dice, pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así de categórico es el apóstol Pablo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu de Cristo, este Espíritu prometido por Jesús, este Consolador prometido por Jesús, vive en la vida de cada uno de los creyentes. Y es una manifestación de que les pertenecemos a el Señor Jesucristo. Ustedes ya no viven según las intenciones de la carne, ya no viven según los deseos de la carne. Ustedes viven según los deseos y las acciones del Espíritu que vive en cada uno de los creyentes. Si somos creyentes, tenemos el Espíritu del Señor y debemos vivir de acuerdo
a lo que el Espíritu Santo nos guía a hacer. En el versículo 14 de Romanos 8, el apóstol Pablo dice, porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Somos hijos de Dios porque somos guiados por el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios el que nos mueve. Es el Espíritu de Dios el que debe gobernar nuestros corazones. Es el Espíritu de Dios el que debe gobernar nuestras mentes. Ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo. Cristo vive en mí. Por lo tanto, este Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, prometido por Jesús, es el que debe guiar nuestros pasos. Y es el Espíritu mismo el que nos permite llamar a Dios Padre. En el versículo 15 dice, ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu Santo es un espíritu de adopción, es un espíritu que nos relaciona, nos reconcilia con el Padre. El apóstol Pablo dice que nosotros antes éramos hijos de desobediencia, hijos de ira, pero cuando Cristo vino a nuestro corazón, el Espíritu Santo nos hace hijos del Padre y pasamos a formar parte de la familia de Dios. Y por lo tanto esa promesa que Jesús les dijo a los discípulos, yo voy a preparar un lugar para ustedes, es una promesa que también es para nuestras vidas, para que donde yo esté, dijo Jesús, ustedes también estén conmigo. Si somos hijos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo es el que nos da la seguridad de nuestra adopción como hijos y nos confirma que somos hijos de Dios. Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, se aseguró en su soberanía de no abandonarnos, de no dejarnos solos nunca. Jesús siempre será Emmanuel para aquellos que creen en Él, porque estará con ellos y vivirá en ellos por medio de su Espíritu. Jesús no solo fue Emmanuel durante el tiempo que vivió sobre esta tierra, Jesús es Emmanuel, Jesús es el Mesías prometido, Jesús es Dios con nosotros constantemente, porque vive dentro de nosotros. Por lo tanto, de esta manera, Dios no solo nos acompaña en nuestro caminar diario, sino que además quiere guiarnos para que vivamos de acuerdo a su voluntad. Entonces, ¿qué nos queda por hacer a nosotros? Someternos a la dirección y a la guía del Espíritu Santo que vive en nuestras vidas. Escuchar su dirección. Atender a lo que nos dice. El Espíritu Santo nos conoce a cada uno de nosotros personalmente y Él sabe cuál es la mejor forma de hablarnos. Sabe cómo podemos entender esa expresión de lo que hay dentro de nosotros, de ese Espíritu que está dentro de nosotros guiándonos. Tenemos que estar atentos, sí. Esta es una acción cotidiana, es una acción que tenemos que estar tomando constantemente. No quedarnos dormidos, sino que estar atentos a aquello que el Espíritu Santo está poniendo en nuestros corazones. Su dirección nunca va a contradecir lo que Dios nos ha hablado por medio de su palabra.
Por lo tanto, uno de los medios por los cuales el Espíritu Santo nos habla es a través de la palabra del Señor. Debemos buscar en la palabra la voluntad de Dios. Debemos aprender la palabra del Señor. Debemos alimentarnos, como dice la Biblia, alimentarnos de esta leche. Y no solo de la leche, que son las cosas básicas y principales y fundamentales, sino también de aquellas cosas que son más complicadas quizá para muchos. Debemos anhelar la palabra del Señor. Cada vez que leemos la palabra del Señor, el Espíritu Santo va poniendo en nuestra mente, en nuestro corazón, todos esos conocimientos y todas esas palabras para poder usarlas en el momento que corresponde, para poder recordarnos. No nos podemos recordar de aquello que nunca hemos sabido. Y una de las acciones del Espíritu Santo es enseñarnos y la otra es recordarnos todas las palabras que Jesús nos ha enseñado. Por lo tanto, hermanos, ese es el trabajo que nos corresponde hacer a nosotros. Escuchar la voz del Señor a través de su palabra, escuchar lo que el Espíritu Santo habla en nuestros corazones, confirmarlo con la palabra y caminar en esa verdad que el Señor nos llama, nos insta. Como dice el salmista en el Salmo 23, Él nos guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Oremos. Gracias, Señor, porque tú eres Emmanuel. Tú eres Dios con nosotros. Y gracias porque no solo estás a nuestro lado, sino que vives dentro de nuestro corazón. Vives dentro de nuestra vida. Y tu dirección, Padre, es la que nos mueve para hacer tu voluntad. Te ruego, Señor, que nos ayudes a ser hijos, que siempre estemos dispuestos a hacer aquello que tú nos muevas a hacer. Ayúdanos, Señor, a estar atentos a tu dirección, a tu guía. Ayúdanos, Señor, para aquello que tú nos enseñas por medio de tu Espíritu lo podamos aplicar. Ayúdanos, Señor, para que tu Espíritu Santo pueda ir recordándonos aquellas enseñanzas y aquellas palabras tuyas que traigan a nuestro corazón dirección, que traigan aliento, que traigan fortaleza, que nos enseñen a vivir como verdaderos hijos del Padre Celestial. Gracias. Gracias porque tú no nos has abandonado y gracias porque tú nunca nos dejarás huérfanos. Gracias porque anhelamos también, bendito Dios, aquellas moradas que tú fuiste a preparar para nosotros. Y no solo las moradas, principalmente anhelamos estar junto a ti en tu presencia, adorándote y bendiciéndote por los siglos de los siglos. Gracias, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre
pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que los llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndonos esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Bueno, ahora vamos a entrar un momento de la Santa Cena y voy a leer de San Marcos 10, capítulo 10, versículo 32 a 34. Y dice: Se dirigían a Jerusalén, y Jesús caminaba delante de los discípulos. Ellos estaban asombrados, y los que iban detrás tenían miedo. Jesús volvió a llamar aparte a los 12 discípulos y comenzó a decirles lo que iba a pasar. Como ustedes ven, ahora vamos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los extranjeros. Se burlarán de él, lo escupirán, lo golpearán y lo matarán. Pero 3 días después resucitará. Y entonces, bueno, justo terminamos celebrando la Navidad, la venida de nuestro Salvador, del Mesías, de Emmanuel, Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Y es muy interesante para mí como a reflexionar como y celebrar que Dios mandó a su único Hijo aquí a la tierra como uno de nosotros. Y a la vez lo que quiero que nos enfoquemos en este momento es que a la vez vino con un propósito. Él vivió entre nosotros y como decía, a los discípulos quedaban como asombrados. Algunos tenían miedo por los milagros que hacía, por la enseñanza que dejaba, el amor y cariño que entregaba a las personas, como llamaba a las personas a la justicia. Y en este momento con los discípulos, y eso pasa varias veces en los evangelios, de que Él predice lo que va a pasar. Entonces Él ya sabía que iba a pasar, que iba a ir a la cruz. Entonces eso es lo que vamos a recordar ahora, que Él se fue a la cruz. Tenemos el pan que representa su cuerpo entregado por nosotros. También el vino, que es su sangre derramado en la cruz, la nueva alianza, el nuevo pacto que tenemos, que nos rescata a poder conectarnos, poder tener una relación con Él. Y quiero que tomemos un momento
para pensar realmente cuán grande como era este acto de amor. Que Él sí venía y llegó a este mundo, y también a propósito, y Él sabía que iba a ir a la cruz, iba a morir, iba a sufrir, y lo hizo todo para nosotros. Entonces celebremos esto en este momento de la Santa Cena. Entonces oremos para poder celebrarlo todos juntos. Señor, te damos gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz. Estamos tan agradecidos que nosotros podemos tener esa conexión contigo, que a través de Cristo nosotros podemos unirnos contigo, Dios, y también unirnos como un cuerpo. Señor, estamos tan agradecidos por este momento de poder recordar cuán grande es su amor para nosotros. Y ayúdanos, Señor, a entregar todo nuestro ser en este momento, reflexionar sobre este sacrificio, y también para examinarnos a nosotros mismos, donde nosotros necesitamos rendirnos. Si hay algo que debemos confesar, si hay algo que debemos entregarte, Señor, ayuda y usa ese momento para ser un momento de limpiarnos, Señor. Y te damos gracias por todo en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, ahora vamos a entrar en un momento de la ofrenda. Y para concentrarnos en este momento de ofrenda, quería leer unos versículos de 2 Corintios, capítulo 9, versículo 10 y 11. Y dice: Dios, que da la semilla que siembra y el alimento que se come, les dará a ustedes todo lo necesario para su siembra, y la hará crecer, y hará que la generosidad de ustedes produzca una gran cosecha. Así tendrán ustedes toda clase de riquezas, y podrán dar generosamente. Y bueno, quiero destacar dos cosas para ayudarnos a enfocarnos en el momento de la ofrenda. Uno, el Pablo se destaca de que todo lo que tenemos y nuestra posibilidad de ser generoso, todo viene de Dios. Dios es quien da las semillas. Nosotros no podemos hacer nada sin Él. Entonces, primero que nada, quiero que nosotros recordamos que todo lo que tenemos viene de Él. Y también eso provee la oportunidad de que seamos generosos.
Y eso es lo que quiero promover ahora en este momento. Y bueno, tuve una conversación con una hermana de la iglesia esta semana y ofrendó y me escribió de que daba pena, que no podía dar más y eso era su pequeña ofrenda. Y comenté a ella que para nosotros eso no es una pequeña ofrenda, porque no se trata del monto, se trata de lo que está detrás, del corazón, del sacrificio de esta ofrenda. Y eso es algo que queremos como promover como iglesia. No se trata de un monto específico, pero se trata de que nosotros estemos desarrollando este hábito de la generosidad, porque no es algo que pasa por accidente. Entonces por eso tenemos un momento cada semana para recordarnos que nosotros debemos ser generosos como nuestro Padre en los cielos es generoso. Entonces les invito en este momento a dar nuestras ofrendas y ahí vas a ver la cuenta, yo creo que ahí por la pantalla para poder hacer transferencia o se puede contactarnos también por Facebook o por Instagram si quieren participar en la ofrenda. Entonces les invito a ofrendar y ser generoso. Ya amigos, muchas gracias por participar con nosotros hoy. Esperamos que tengan una muy buena semana. Los queremos mucho. Cariños.